¿Qué onda, muchachas y muchachos? Yo me llamo Donny Padilla y por fin pude realizar un proyecto que hacía tiempo quería hacer, pero que por falta de recursos y tiempo pues posponía, ¿no? Este proyecto consiste en un blog donde hablaré sobre todo de literatura, ya que fue el área en la que yo estudié formalmente y a la que me dedico, pero también añadiré contenido sobre música, teatro, videojuegos, sociedad, discurso, etcétera, ¿no? Mi principal objetivo es pues que ustedes puedan conocer algunas teorías, autores que usualmente no se mencionan y que son muy importantes para la comprensión de nuestro mundo y del mundo artístico. Ahora, bueno, como breve introducción a este video, yo les digo que estudié literatura en la UNAM, una experiencia pues algo agridulce, luego les comentaré por qué. Y bueno, es el área que más me apasiona, ¿no? Yo tengo 25 años, soy de México y me encanta todo lo relativo a arte, videojuegos, sociedad, etc. Hoy les quiero hablar sobre los 5 mejores libros que yo he leído en mi vida. Algo que pues es muy difícil de seleccionar, ya que hay infinidad de libros que te ofrecen pues un montón de cosas maravillosas, ¿no? Pero bueno, quise hacer un esfuerzo y señalarles los 5 mejores libros que yo en particular he leído. Así que comencemos. Bueno, yo les podría hablar primero de un autor que a mí me ha marcado muchísimo. Se llama William Faulkner, galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Un autor del sur de Estados Unidos que marcó no solo la literatura, sino todo el arte de una forma extraordinaria. Es un autor cuya vida personal es muy divertida y muy extravagante, una persona realmente excepcional. Este autor escribió este pequeño libro maravilloso que se llama El ruido y la furia, publicado en 1929. Es un libro que hace gala de una técnica narrativa llamada flujo de conciencia. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, este término viene acuñado por William James, hermano del autor Henry James, en el que él expresaba que el ser humano nunca deja de pensar. La mente es un motor que está siempre activo y que siempre está rondando 1000 temas a la vez. La técnica pues consiste en desentrañar lo más profundo de sus personajes a través de plasmar tal cual su conciencia en las hojas de un libro. Es decir, un personaje puede estar hablando, por ejemplo, no sé, qué piensa respecto a otro personaje y de repente cambia a qué le parece esa mariposa que está revoloteando por el campo ahí a lo lejos, ¿no? O sea, es como desarticular la narración para mostrar lo más hondo de los personajes, aunque eso haga la lectura mucho más difícil, ¿no? Pero es algo extraordinario. La historia nos relata las peripecias de la familia Compson, una familia que pues descubre que el orden estamental que tanto había perdurado en el Estados Unidos del siglo XIX, pues ahora se ha desplomado y ha cambiado, ¿no? Con todas las legislaciones que hay respecto a los derechos de las personas negras, el cambio de propiedades, etcétera, el modelo económico ha cambiado, pues ahora esta familia se encuentra con eso y dice, ¿qué hacemos, no? Si nosotros vivíamos de ese orden estamental, si nosotros estábamos habituados a esa jerarquía tan petrificada de valores familiares, morales, sociales, etcétera. Es la historia de 4 hermanos, los Compson, que nos relatan de una forma u otra las terribles situaciones a las que se enfrentan tanto en la familia como en el mundo de afuera. Poco a poco la familia va perdiendo pues los cimientos en los que estaba formada y los hermanos se vuelven más hostiles unos con otros, especialmente Jason Compson, que es el muchacho más problemático y más traumado, por así decirlo, de la historia. Para él ya no vale nada más que la riqueza y pues el reconocimiento social, ¿no? Aún a costa del sufrimiento de sus propios hermanos. La novela es exquisita, de verdad, léanla. Creo que Faulkner es uno de los parteaguas más grandes de la historia de la literatura. De él abrevaron pues un sinfín de autores latinoamericanos, Juan Carlos Onetti, García Márquez, Vargas Llosa. Es sencillamente un libro que no tiene pérdida. Es muy difícil de leer. Al principio no tienes idea de qué sucede. Yo le recomiendo leer pues esta edición que es de cátedra o bueno de cualquier
cualquier otra edición que tenga un estudio introductorio que te permita más o menos saber de qué va la cosa, porque si no vas a tener que releerlo como 2-3 veces para poder entender qué está sucediendo. Pero una vez que captas el sentido de la obra y que estructuras sus secuencias narrativas, descubres que es una obra maestra de la literatura. Otro libro del que les quiero hablar va muy ligado al anterior y es de este autor muy controversial hoy día, Mario Vargas Llosa. Dejemos de lado sus opiniones de ultraderecha, ultraconservadoras en temas políticos, lingüísticos, etc. El hombre es una lumbrera literaria, francamente eso no se puede negar. Es un tipo que tiene un bagaje cultural, literario y artístico extraordinario. Sus ensayos son maravillosos. Tiene una opinión muy bien fundamentada respecto a autores como Flaubert, etc. Y como narrador es sencillamente exquisito. Sus primeras novelas están consideradas las mejores en su trayectoria. Esta es considerada el pináculo de su producción literaria. Se llama Conversación en la Catedral. Nos habla acerca de la dictadura que Perú padeció a mediados del siglo XX a manos de un tirano de lo peor. La historia gira en torno, sobre todo, de Ambrosio y de Cayo Bermúdez. Cayo Bermúdez es uno de los secuaces del régimen tirano que a través de diversas triquiñuelas y pues movimientos políticos se hace de un poder extraordinario con el que gobierna pues con puño de hierro, ¿no? Es un personaje detestado por la gran mayoría y que poco a poco va poniéndose en una situación muy delicada para que la gente pues logre al final hacer algo al respecto, ¿no? Ambrosio, por su parte, es su guardaespaldas y su confidente, por así decirlo, el cual tiene que estar pues atestiguando las fechorías de las que esta élite hace gala. Y bueno, pues la historia está repleta de cuadros sumamente crudos, muy fuertes, en los que te das cuenta de el daño que produce un gobierno totalitario a un país, ¿no? Y a uno tan, pues, endeble en cuestiones económicas y políticas como lo es Perú o cualquier país de Latinoamérica. Es un libro maravilloso. Decía que estaba relacionado a Faulkner porque Vargas Llosa es pues quien abrevó muchísimo de Faulkner. La técnica narrativa se parece bastante a la del Ruido y la Furia, en cuestión de que está fragmentada y tienes que hilar las secuencias narrativas para saber qué está pasando, pero es maravilloso. El tercero, que para mí estoy seguro, a mí en lo particular, es el más grande, el tercer libro más grande de todos los tiempos, es El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas, padre. El Conde de Montecristo pues es, hagan de cuenta que un Iron Man o un Batman del siglo XIX. Un hombre que se enfrentó a las más duras circunstancias, fue traicionado por sus mismos colegas, por enemigos que ni siquiera sabía que existían, como en la vida real, y que pues termina prisionero de por vida, ¿no? Por atentar contra... más bien, supuestamente, por ayudar a Napoleón a volver al poder. Fue una fechoría de lo peor, el muchacho es encerrado, pero gracias a ciertas circunstancias, él puede hacerse de un poder enorme al escapar de prisión y poder consumar así su venganza en contra de estos personajes que lo traicionaron. Digo que es como un Iron Man o un Batman porque pues al principio está súper débil, está en una condición de total vulnerabilidad y al final, gracias a la riqueza y a su propio ingenio desmesurado, logra pues acometer sus empresas, ¿no? Y lograr sus propósitos. Es un libro extremadamente largo, como pueden ver, son creo 1500 páginas, pero que de principio a fin no tiene pérdida. La técnica narrativa es exquisita. Si bien sí hay, como dice Humberto Eco en esta edición, ciertas trabas en cuanto a que los coloquios o los diálogos son muy largos o muy perezosos, pero eso no le quita nada de su brillo a este libro. Hay que también reafirmar que no solo Dumas lo escribió, sino también Maquet, que fue su colaborador durante mucho tiempo y al cual nunca se le dio el reconocimiento debido. Así que pues este libro está compuesto, por así decirlo, de varios autores, pero que al final resulta ser una obra maestra de la literatura. Lo recomiendo de verdad ampliamente. Por segundo tenemos a uno de los más grandes autores que Inglaterra ha dado, para muchos el más grande novelista de este país, Charles Dickens, con Grandes Esperanzas, un libro que usualmente no se suele mencionar de él. Grandes Esperanzas es la historia de Pip, un niño, empieza siendo obviamente un niño que
pues está en completo estado de vulnerabilidad, sin padres, sin nadie que lo proteja. Su hermana, que es la que lo acoge, pues es una tirana, pero una tirana bastante chistosa, y la cual vive junto a un herrero, Joe, que es el único amigo que Pip tiene. Pip entonces empieza a relacionarse con una señora bastante peculiar, que es la señora Havisham, y que parece que lo va a apadrinar. Es una señora que vive en una casa en completas tinieblas con una de sus ahijadas, y pues que está completamente perdida en un vacío temporal, ¿no? Porque ella fue, bueno, por cierta circunstancia que padeció, ella vive como atenazada al pasado y cree que el mundo es un lugar hostil y sombrío. Entonces Pip empieza a hacerse ilusiones por conquistar a la hijada de esta señora. La historia es maravillosa, el muchacho empieza a tener pretensiones de empaparse de la riqueza del mundo, de las falsas glorias que el mundo tiene que ofrecer, crece y empieza a ir a otra ciudad, empieza a perderse a sí mismo, su esencia empieza a diluirse en una serie de pues propósitos mundanales que al final lo único que hacen es que él pierda su esencia, pierda su personalidad. Y bueno, el libro es extraordinario de principio a fin, es una maravilla y cuyo aprendizaje es exceso. Luego hablaré más a detalle de cada uno de estos libros para decirles por qué los puse aquí, pero este libro es maravilloso. El siguiente, al cual estoy hoy día dedicando mi tesis y que yo lo pondero como el más grande libro de toda la historia de la literatura, es El idiota de Dostoyevsky. Una novela que a juicio de muchos, incluido su biógrafo más preponderado, que es Joseph Frank, es su novela más íntima, donde plasmó sus ideales más grandes y donde Dostoyevsky dejó, pues sí, dejó aquí su alma, tal cual. La historia nos relata las peripecias del joven príncipe Mishkin, Lev Nikolaevich, que desde niño sufre una especie de epilepsia que lo deja en estado de idiotismo, de ahí el nombre, en cierta forma. El muchacho pues tiene que ser trasladado a Suiza para que a través de unos remedios caseros un médico pueda devolverlo a la normalidad. Entonces el muchacho pues puede recuperarse de su enfermedad y regresar a la vida social normal. Sin embargo, su enfermedad siempre va a pesar sobre él como un estigma ontológico, donde la gente siempre lo va a posicionar discursivamente como un estúpido, como un idiota que no tiene nada más que ofrecer al mundo porque su cerebro no está supuestamente funcionando correctamente. El príncipe Mishkin, en palabras propias de Dostoyevsky, es una especie de segunda venida de Cristo. Es Jesucristo en la tierra. Y lo que parece decirnos Dostoyevsky, en palabras de una autora de Barcelona que se llama Elisenda Julibert, es que la vida virtuosa, que el amor, que los valores universales o que deberían ser universales no tienen cabida en un mundo como el nuestro, donde lo que más importa es la riqueza personal, la gloria mundanal y el egoísmo y la matanza. El príncipe Mishkin empieza a relacionarse con los, digamos, con las clases más altas de Rusia y descubre que el mundo está totalmente destruido, que el mundo está consumido por el egoísmo, la vanidad, la falsedad.